Gracias por compartir con nosotros este estudio que es inédito. Es la primera vez que se unen jueces, fiscales, psicólogos y realizan este diagnóstico que ustedes mismos han titulado Diagnóstico del Dolor. ¿Cuál es la situación con respecto al abuso infantil en Río Cuarto? ¿Por qué lo hicieron este estudio? La idea era trasuntar en números de una manera sistematizada, que se pudiera transmitir a la sociedad eso que veíamos en el cotidiano, desde la actividad puntual, un ofrecimiento de prueba donde de pronto teníamos 10 ofrecimientos de prueba, teníamos delitos comunes y el índice del abuso sexual infantil era alto. Entonces la inquietud era investigar para saber en números la realidad. ¿Por qué? Porque creemos en el grupo que luego para poder hablar fundadamente, científicamente, proyectar, hacer políticas de Estado, primero se necesita de los números, de la estadística. Entonces simplemente nosotros damos o intentamos arribar a este diagnóstico, ¿sí? Uno de los objetivos que perseguíamos es intentar aproximarnos a un perfil del abusador de Río Cuarto. Siempre hay que hacer la aclaración que no hay un perfil acotado. ¿Sí? Entonces es una idea, es una aproximación que surge de la lectura de todos los números que nos surgieron. ¿Y qué se encontraron? ¿Con qué cifras? ¿Con qué? Las cifras son... perdón, primero te aclaro las fuentes, ¿sí? Bien. Porque como fue un trabajo interdisciplinario, tenemos a la licenciada Luciana Girardi, que desde un espacio terapéutico de atención del Centro de Atención a las Víctimas contra el abuso sexual infantil, ella utilizó las historias clínicas, ¿sí?, de sus pacientitos. Esa es una fuente. Y la otra fuente desde el Poder Judicial fueron los protocolos de sentencia. También se arribaron a las pericias psicológicas elaboradas en el Poder Judicial por el psicólogo del Poder Judicial y tuvimos un aporte del equipo técnico de Córdoba con otro psicólogo, el licenciado Duje. Entonces realmente la idea era que fuera interdisciplinario, era una mirada más enriquecedora. De allí que de la lectura de las distintas fuentes surgen números que, bueno, nos tendrían que doler y mucho como sociedad. Obviamente el porcentaje más alto de abuso sexual infantil, si nos preguntamos acerca del lugar, es la casa, ¿sí? Es intrafamiliar. Es el primer dato que nos pesa mucho. El segundo dato de índice mayor, ¿quién es el protagonista? El victimario principal es, denominémosle padrastro, ¿sí? Y no el padre biológico, o sea, salió en segundo lugar el padre biológico. Nos llamaba la atención que, por ejemplo, quienes tenían hijos biológicos, pareciera que en una selección sí acometían el hecho delictuoso que estamos trabajando, era con el hijastro y no con los propios hijos, ¿sí? Ese es un dato para comentar. De todos modos, surgieron algunas diferencias numéricas entre el relevamiento de datos que hizo la licenciada con las historias clínicas y las sentencias nuestras. En general, las diferencias no fueron tantas, pero sí, por ejemplo, en dos puntitos. En el caso de las historias clínicas se reveló que los padres biológicos eran los que registraban el índice más alto, ¿sí?, como victimario. Y la otra diferencia que surgió es que en el caso de las sentencias el índice más alto es, en cuanto a la figura delictiva, el del abuso sexual con acceso carnal desde la sentencia, y desde las historias clínicas es el abuso sexual simple
el que registró mayor dato. En cuanto a las variables fueron muchas las analizadas. Por ejemplo, a quién refieren en su relato la víctima por primera vez es a la madre, ¿sí? Es el índice mayor, y quien denuncia el hecho es la madre. Entonces ahí también entramos en una cuestión, porque muchas veces estamos hablando con la madre que encubre. Y bueno, ya ahí tendríamos que entrar en todo un análisis de la conflictiva familiar, de por qué se llega a esta cuestión de a veces no poder denunciar o tardar tanto en denunciar. O no querer. O no querer denunciar cuando ya sos partícipe. Lo he visto. Doctora, usted nos decía recién fuera de cámara, en la pausa, que le sorprendió ver los resultados. Claro, es decir, a mí este grupo de chicas, porque quienes realmente hicieron el trabajo de investigación son gente joven, algunas de ellas han trabajado particularmente conmigo, con la doctora El Franco, acá la doctora Gregorat, que permanentemente estamos en contacto. Y bueno, como directores de este trabajo, el director fue el doctor Jorge Medina y codirectora. Primero me sorprendió porque particularmente tengo que reconocerlo, jamás me introduje yo en un trabajo de investigación. Y hasta siempre tuve dando vuelta en mi cabeza eso de que la investigación en cuanto a reproducirla en números es más para las ciencias exactas. Hoy estoy totalmente en desacuerdo con lo que era mi creencia. Y una gran razón asiste acá la doctora Gregorat, que si no nos manejamos hoy con gráficos, con números y toda esta situación investigativa, no podemos hacer diagnósticos y no podemos hacer prevención, no podemos hacer curación, si es que la puede haber en esto, abordaje, ayuda. Por eso ha sido tan importante lo de la interdisciplina. Bien. ¿Y le ha servido a la justicia como una especie de espejo? Y esto se va a ver de ahora en más porque esto está recientemente publicado. Es decir, lo que vamos a propender, sobre todo el doctor Medina, yo, es que empecemos por casa, es decir, sea en el Colegio de Abogados o en el Poder Judicial, que no lo hemos hecho, que todos los integrantes del fuero penal esencialmente, y por qué no de otros fueros, supongamos la gente de civil que hace familia, que esto es, sobre todo por lo que dijo ella, que los intrafamiliares son lo más. Eso yo lo veo a diario. Ellos ya lo extrajeron en números. Claro, o sea que no hay que ir a buscar los abusadores fuera. No, eso es lo grave, es casi como el título Durmiendo con el enemigo, ¿se acuerdan ustedes? Pero bueno, es prácticamente eso. Entonces lo grave de eso es que a veces el reclamo de seguridad no condice con esto, porque hasta qué punto la seguridad externa va a poder prevenir este tipo de hechos. Es como el femicidio, o sea, yéndonos a otro tema que nada que ver, pero los intras son tantos que es inconcebible decir, bueno, pero ¿qué hacemos? Ahora, desde afuera podemos hacer diagnósticos. Y así como dijo ella que las mamás son las principales denunciantes, yo en mi práctica personal he visto mucho a las docentes. O las docentes advirtiéndoles a la mamá, o denuncian ustedes o damos noticia nosotros.